Segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Qué sucedió cuando conociste y confiaste en Jesús? Pablo dice en esta carta que si estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Así es, Dios te hizo una nueva persona por dentro. Ahora, como cristiano, cada día debes intentar parecerte más a Dios. Al escuchar la segunda carta de Pablo a los Corintios, te darás cuenta de cómo puedes lograr esto. Después de escribir su primera carta a los cristianos de la ciudad de Corinto, las relaciones del apóstol Pablo con los corintios parecen haberse visto afectadas. Tal vez por eso esta segunda carta tiene un tono muy personal y emotivo. Pablo se fue a Éfeso muy preocupado por la situación de la iglesia en Corinto. Además, alguien de la comunidad había insultado a Pablo y los miembros de la iglesia no hicieron nada a favor del apóstol. A pesar de haber sido ofendido por un hermano de esa iglesia, expresa su disposición de perdonarlo y pide a los corintios hacer lo mismo. Entonces Pablo decidió escribir una carta, la cual no conocemos, que mandó con Tito. Al parecer, esta carta decía cosas un poco duras, pero ayudó a que los miembros de la iglesia de Corinto se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Tiempo después, Tito y Pablo se encontraron en la región de Macedonia. Tito le contó al apóstol que los miembros de la iglesia de Corinto habían reconocido su error y castigado al que ofendió a Pablo. Pero además, Tito le informó a Pablo que no todos los problemas habían sido resueltos. De la región de Palestina habían llegado algunos que criticaban a Pablo y decían que él no tenía derecho de ser apóstol ni autoridad de parte de Dios. Además lo acusaban de cambiar muy fácilmente de opinión y de ser un orgulloso. Así es que Pablo decidió escribirles la carta. Esta es más suave y amable en su tono. En ella, Pablo se defiende contra quienes lo acusaban de no ser un verdadero apóstol y anima a los miembros de la iglesia a seguir adelante en su vida cristiana. Entre otros aspectos, Pablo les habla de la libertad en Cristo. Menciona el velo con que Moisés se cubría la cara para aclararles que en la vida cristiana todo se hace al descubierto, lo que permite a los cristianos hablar con toda libertad. La comparación que hace luego de nuestro cuerpo como una frágil tienda de campaña le permite afirmar que en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por humanos. Como algunos cuestionaban sus derechos de apóstol, Pablo dedica la parte final de su carta a hablar de la generosidad de otros cristianos como los de la iglesia de Macedonia, y les recuerda a los corintios que el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Termina su carta pidiendo a Dios que los corintios sean cada vez mejores seguidores de Cristo y que se pongan de acuerdo y vivan tranquilos y alegres. Al escucharla descubrirás muchos datos de la vida del apóstol Pablo y conocerás algunas de las cosas que lo llevaron a ser un buen cristiano. Sigue los consejos que él nos da aquí y de ese modo también tú agradarás a Dios con tu forma de ser.